Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de enero de 2020 y esto es La Contracrónica. Donald Trump calienta motores para las elecciones de noviembre. Está ya en plena campaña, no hay más que leer la prensa estadounidense para darse cuenta de ello. Todo el país, de hecho, está en plena campaña. Estamos todavía en enero, pero es alucinante lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ya la última llegó caliente, pero esta llega más caliente todavía y hasta con un impeachment de por medio. Bien, el hecho es que como político en campaña, le queda muchísimo, pues casi un año, pero como político en campaña no quiere dejar ni un cabo suelto que le inoportune en el peor momento, es decir, cuando ya esté en la recta final allá por los meses de septiembre y octubre. Llega a la cita electoral sin haber cumplido una de sus promesas estrella de las pasadas elecciones. Me refiero, lógicamente, al muro con México, que iban, además, este muro a pagarlo los propios mexicanos. Acordaros, probablemente fue el tema, era un tema en principio secundario, pero era el tema por lo llamativo que era el tema del que más se habló en aquel momento, allá por el año 2016. Lo cierto es que no le va a hacer falta. Ha conseguido poner al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a su entero y completo servicio en los dos temas relacionados con México que preocupan en Washington y que lógicamente le preocupan al propio Donald Trump. Uno es la inmigración y el otro es el narcotráfico. En ambos apartados, la colaboración de López Obrador está siendo, podríamos llamarlo ejemplar, pero es que es ejemplar la manera en la que se está comportando López Obrador, el presidente mexicano que más y mejor y con mayor voluntad está colaborando con Estados Unidos en muchísimo tiempo. En el frente migratorio, por ejemplo, ha detenido, esto lo acaba de hacer, la enésima caravana de migrantes que subía desde Guatemala y desde Honduras y que trataba de franquear el río Suchiate, que es el que hace frontera entre México y Guatemala. Hasta no hace no mucho este río era un coladero que se atravesaba sin demasiado esfuerzo. En la lucha contra el narcotráfico, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, visitó México hace solo unos días para presionar al gobierno de AMLO y pedir más extradiciones de narcos. Esto además ha venido a mezclarse con la detención de un antiguo alto cargo del gobierno de Felipe Calderón, García Luna. Lo voy a comentar hoy a lo largo del programa, que ha echado todavía más madera dentro de la chimenea. Es decir, que el asunto está que arde. Hace solo un año, cuando Obrador llegó a la presidencia, lo vimos con un programa de izquierdas y antiimperialista, la verdad es que nadie hubiese dicho que se iba a convertir en el socio más fiable, y esto sí que es cierto, del denostado Donald Trump. Hace poco más de un año, cuando AMLO ya había ganado las elecciones y se preparaba para jurar su cargo, estoy hablando los meses de septiembre, octubre, noviembre, no del año pasado, sino del año 2018. AMLO juró como presidente en diciembre, a principios de diciembre del año 2019, es decir, lleva un año y 2 meses, no llega como presidente de México. Bien, pues en aquel entonces, cuando él ya había sido elegido, él fue elegido en las elecciones de julio del año 2018, pasa es que en México de la elección a la toma de posesión pasan 6 meses. Bien, pues si mal nos recordamos, en el mes de octubre de aquel año, 2018, tampoco está lejos, es solo menos de año y medio, una caravana de inmigrantes centroamericanos partió de Honduras, de la ciudad de San Pedro Sula, cruzó Guatemala y allí recibió a migrantes salvadoreños. Esto lo pudimos ver todos porque fue un tema muy sonado, se habló muchísimo, se hicieron infinidad de reportajes en todos los periódicos, estuvo varios días, me atrevería a decir incluso más, tranquilamente un mes en televisión a todas horas. Yo mismo hice aquí hace año y medio un par de programas sobre esta historia, lo he ido tratando posteriormente, y esta primera caravana, luego vinieron unas cuantas más, de hecho siguen partiendo caravanas, la última es la que ha frenado López Obrador hace solo unos días. Esta estaba formada por unas 3.000 personas. Salió de Honduras, cruzó el Guatemala entero y allí cruzó el río Suchiate, el que separa México de Guatemala. Esto es en la costa del Pacífico, la frontera luego sube al altiplano y luego ya va por la selva. Es el mejor lugar para cruzar de México a Guatemala y bien, lo cruzaron sin demasiados problemas. Se tiraron al río, lo cruzaron, etcétera. Ya a partir de ahí la caravana, esta es la mejor época de cualquier manera si quieres cruzar un río en esa zona del mundo porque están en plena temporada seca y los ríos bajan con muy poco caudal. De manera que ríos cortos, como es el caso del Suchiate, que si lleva agua es porque en
En esa parte de América llueve mucho, si no, no llevaría agua. Durante el verano estaría seco. De hecho, si estuviese más al norte, el Suchiate seguramente sería un torrente, ni siquiera un río. La cuestión es que si quieres cruzarlo, lo mejor es hacerlo ahora y no hacerlo en el mes de junio o julio, que bajan las aguas crecidas desde el altiplano guatemalteco. La cuestión es que cruzaron el río, se internaron en territorio mexicano y lo mejor de todo es que, aparte de que la policía no les dijo nada, es que eran muchos, eran 3.000 personas, algunos se fueron rindiendo por el camino y volvían, pero los policías no es que les dejasen pasar, que tampoco fue así del todo, pero no les pusieron demasiados impedimentos. Los hondureños y los guatemaltecos no entran en México por su cara bonita, necesitan un visado. Un visado que además no es fácil de conseguir. De hecho, muchos hondureños te dicen que es más fácil conseguir el visado de los Estados Unidos que el visado de México para entrar en México. Eso les obliga a hacer una cantidad de papeleos importantes, además les piden tener cuentas bancarias con dinero, etcétera, y tienen todo que aportarlo en la Embajada de México en Tegucigalpa. Estoy hablando del caso de Honduras, que es el que me contaron, y vamos, algo que un emigrante ilegal evidentemente no puede alcanzar ni de broma. Esa es la manera por la que trata de cruzar la frontera entre Guatemala y México de manera clandestina. Bien, esto o que hayan conseguido previamente un visado de los Estados Unidos, que también es difícil y también es complicado. Por lo tanto, lo único que les queda es cruzar el Suchiate de la manera que puedan, pero no por el puente habilitado al efecto, y normalmente pues lo hacen sobre balsas improvisadas, como cámaras de neumáticos de tractor. Si el río baja con poca agua, pues que suele ser en esta época del año, en torno al mes de enero o febrero, coincidiendo con la estación seca, lo cruzan andando incluso. El último cruce se podía ver por televisión hace unos días, iban andando sobre las aguas del río, bajaba muy somero, con muy poquita agua. En resumidas cuentas, que cruzan ese río en principio sin problemas. Problemas tienen a veces porque se encuentran en el lado mexicano, que o la policía les persigue o la policía les extorsiona o directamente caen en manos de bandas criminales del otro lado, de pandillas que han visto que esto de la inmigración de centroamericanos es un buen negocio. La frontera entre Guatemala y México, entre México y el resto de Centroamérica, es muy permeable porque se interna en el altiplano primero y luego en la selva, ya en la zona del Petén. En Estados Unidos saben que es una frontera muy difícil de custodiar y que por lo tanto coincide además con la zona más pobre y más salvaje de México y por lo tanto la cantidad de recursos que puede volcar México a la vigilancia de su frontera sur pues es escasa, y esto lo conocen a la perfección en Estados Unidos. Saben que aquello es un punto caliente en el camino hacia el norte. Por eso, en aquel momento les produjo tanto estupor el modo en el que estas 3.000 personas de la caravana migrante cruzaron la frontera. Esto fue en octubre de 2018. Un estupor que creció todavía más cuando vieron que la policía mexicana no solo escoltaba la caravana. De esto hay imágenes en las que se ve ya en territorio mexicano, ya en el estado de Chiapas, cómo se ve a los migrantes caminando por las carreteras y con automóviles de policía, con automóviles patrulla de la policía mexicana delante y detrás e incluso en los lados. Y no solo eso, sino que además, según iban llegando a los lugares, les facilitaban albergue, les recibían en algunos casos políticos, algunas autoridades estatales incluso se ofrecieron a acercarles hasta la frontera con los Estados Unidos, fletando unos autobuses para ello, y luego ya allí que en la frontera se buscasen la vida. Pero esto en Estados Unidos produjo cierta alarma, como es perfectamente lógico. Bueno, esto ya es lo último, que sean los propios mexicanos los que no solo dejen pasar a los hondureños o los guatemaltecos, sino que además las autoridades nos los acercan. Esto nos los dejen en la misma línea fronteriza donde en principio deberíamos levantar el muro. La verdad es que luego los acercaban a los lugares donde ya había muro, como era el propio Chihuahua. De cualquier modo, esto hizo saltar las alarmas dentro de Washington, en la propia Casa Blanca, sin ir muy lejos. Había que llamar al orden a López Obrador, que era un recién llegado, que además había venido cabalgando sobre un mensaje como no revolucionario, pero sí el clásico mensaje de la izquierda hispanoamericana, ¿no? Nosotros estamos contra el imperialismo, somos herederos de la Revolución Mexicana. De hecho, el propio López Obrador le gusta mucho deshacerse en esas comparaciones. Él se considera un continuador de los revolucionarios de 1914. Es más, él considera que, y así lo vende,
que México ha entrado en la cuarta fase de su historia, lo llama la cuarta transformación, y que el día de mañana, dentro de 100, 200 o 300 años, pues se hable de él, pues no sé, como hoy hablamos de Pancho Villa, una cosa así, de esas grandes figuras de la historia de México. López Obrador, que ya es mayor, tiene un poco esa idea del legado, quiere pasar a la historia y quizá por eso mismo le dedica tanto esfuerzo y tanto tiempo y también muchos recursos a la propaganda y al autobombo. Bien, esto de los que le pilló nada más llegar, además, esto de las caravanas migrantes, salió primero una, esta de la que os acabo de hablar, y después posteriormente pues ya fueron saliendo, viendo los propios hondureños y los guatemaltecos que la cosa funcionaba. Decimos, no, si vas solo tienes 1000 problemas, pero en cambio si vamos 2000 o 3000 o 5000, los mexicanos nos ayudan y nos echan una mano. Y además el nuevo presidente de México pues está a favor de los emigrantes porque es de izquierdas y nos va a proporcionar albergues que nos mantengan a salvo de los maleantes, y al menos vamos a poder llegar hasta la frontera con Estados Unidos de manera tranquila y sin vivir en un sin vivir continuo, que es lo que hace el pobre mojado que tiene que ir desde Honduras hasta Estados Unidos. ¿Sabéis? En algunos casos hasta se suben a un tren que recorre México de sur a norte. La Bestia llaman a ese tren. Bueno, aquello fue un efecto llamada que es como se denomina ahora en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y muchos se apuntaron. Bueno, la cuestión es ir en manada, porque las manadas generan simpatía al presidente de México y en general a las autoridades mexicanas, especialmente a las del partido Morena, que les gusta mucho alardear de izquierdismo y de antiamericanismo. Así que a principios del año 2019 muchos ya preveían que esto iba a ser un choque de trenes entre dos machos alfa, por un lado Donald Trump y por otro lado Andrés Manuel López Obrador, dos machos alfa que habían vendido a sus respectivas clientelas electorales mercancías opuestas. Uno les había dicho que se iba a acabar con el tema de la inmigración y que para eso, si era necesario, iba a poner un muro entre los dos países, un muro que iban a costear los propios mexicanos, y el propio López Obrador vino a decir, no quiso enfrentarse tampoco en la campaña electoral con Donald Trump, nunca le ha buscado las cosquillas, esto vamos a ver por qué ahora, pero sí tenía un mensaje, el clásico de la izquierda hispanoamericana, ¿no? La inmigración es inevitable y además va a enriquecer los Estados Unidos y es gente muy pobre que llega hasta allí. La idea esa de que él iba a ser quien hablaría en nombre de los emigrantes, por lo menos muchos lo pensaron así, entre ellos sus propios votantes. No olvidemos que hoy estos mojados rara vez suelen ser mexicanos, pero ha habido muchos mojados mexicanos en el pasado. La palabra espalda mojada se inventó para esos mexicanos que cruzaban hace ya años, hace décadas, que cruzaban el Río Grande. Bien, una pista sobre esto, porque aquí la idea de que esto iba a ser un choque y que al final no una guerra, pero sí un enfrentamiento continuo, una primera pista nos la dio el propio Trump, de que no iba a correr la sangre cuando nada más llegar, mejor dicho, nada más ganar las elecciones, Donald Trump felicitó a López Obrador. Y luego, posteriormente, cuando ya tomó posesión, en diciembre de 2018, volvió a felicitarle de nuevo. No se deshizo en halagos ante él, pero sí le recibió más o menos de una manera agradable, invitándole a que tuviesen buena relación entre ambos. No olvidemos que Trump carga a diestro y siniestro contra todo lo que se mueve. No lo ha hecho con todo el mundo. Pero en cambio, y esto es curioso, nunca lo ha hecho contra López Obrador. Ha sabido guardar las distancias y evitar enfrentamientos estériles. Algo similar sucede con López Obrador. Un tipo que con una mano ofrece refugio a Evo Morales y se busca incluso problemas diplomáticos como los que pudimos ver hace solo un mes en la Embajada de Ciudad de México la residencia de la embajadora de México en la capital de Bolivia, en La Paz, que andaba hablando con una diplomática española, la agregada de negocios, embajadora en aquel momento, y hubo un pequeño conflicto diplomático que todavía no ha terminado del todo. Bien, pues un tipo con una mano ofrece refugio a Evo Morales y con la otra negocia de muy buena gana con los malvados imperialistas. Y esto, después de todos los meses, el año y pico que lleva López Obrador en el poder, pues ya más o menos podemos hacer un balance bastante exacto. A sus seguidores más entregados, evidentemente, esta actitud les desconcierta un poco.
Bueno, nosotros no hemos venido aquí a acabar con la dinámica de todos los gobiernos mexicanos haciendo seguidismo de Estados Unidos, y de pronto nos encontramos con el hombre que nos iba a vengar, que iba a vengar nuestra memoria y la del propio país. Nos lo encontramos que es más amigo de los Estados Unidos y en general, eso en general y en particular de su presidente, un presidente especialmente odiado, y que a efectos electorales utilizó la baza de los mexicanos bastante a menudo. Lo tenéis especialmente en mítines y en actos electorales del año 2016, de la última campaña electoral. Luego, cuando ya vio que era presidente, pues dejó de cargar contra los mexicanos de la manera en la que lo hacía. Bien, esto a los que habían votado a López Obrador les sorprendió. ¿Cómo puede ser que ahora estos dos se lleven bien? De AMLO esperaban, pues no sé, confrontación con el vecino del norte y no contemporización y sonrisas, que es lo que se han terminado encontrando. Pero en este aspecto, López Obrador es más continuador de Daniel Ortega que de Hugo Chávez. Eso es quizá lo que no supieron ver muchos de sus seguidores. Probablemente el cuerpo le pida tirarse a la yugular de los gringos, seguramente. Pues él pertenece a esa izquierda hispanoamericana de los años 60, que es tremendamente antiestadounidense. Pero la verdad es que ser presidente es estar en la oposición o ser revolucionario de salón es una cosa y ser presidente es otra bien distinta. La economía mexicana no es la economía venezolana. Es una economía más compleja, muchísimo más diversificada. Allí los dólares no entran por barriles de petróleo crudo que colocas en un petróleo y lo envías. No. Los dólares en México entran mediante exportaciones industriales, básicamente dirigidas a los Estados Unidos. Es decir, que si se quiere seguir ahí sin tener que declarar la bancarrota, no hay que ofender a los socios comerciales, especialmente cuando esos socios son los dueños de muchas de las fábricas que hay en el país. Ya sea mediante compañías subsidiarias, hay un montón de ellas, en compañía estadounidense que tiene una fábrica, especialmente en el norte de México, o sociedades conjuntas con empresas mexicanas. De esas también hay muchas, las joint ventures. Bien, tenemos fábricas de todas las principales compañías, por ejemplo, de fabricación de automóviles, General Motors, Ford, etcétera. Todas tienen su fábrica en México. Hay una actividad de empresas estadounidenses en México increíble, básicamente para servir no tanto al mercado mexicano como al mercado estadounidense. Se han movido, llevan años y años, especialmente desde que se firmó el NAFTA en los años 90, moviéndose al sur porque los mexicanos ganan menos, porque más o menos el país da cierta seguridad jurídica, es decir, es más seguro establecerse en México que en una república africana, por ejemplo, porque está muy cerca, hace frontera con ellos, porque en México se encuentra gente muy bien preparada, buenos ingenieros, buenos gestores, etcétera. Total, que cuando se habla de que nos maneja el Made in China, en Estados Unidos muchos hablan del Made in México porque es que hay muchísimos productos fabricados en México. De hecho, este micrófono con el que estoy hablando es un micrófono de una marca estadounidense que se llama Shure, está hecho en México. Lo pone aquí en un ladito, Made in México. Es decir, que la propia empresa Shure, las empresas de micrófonos más famosas del mundo, tiene su propia planta de fabricación en México. Bueno, en el caso de que les pusiesen muchos problemas, estos señores de Shure se irían de México y pondrían la fábrica en otro lugar, se lo llevarían a otro país hispanoamericano o se pondrían a fabricarlo en el este de Europa, en Rumanía o en Bulgaria o en algún sitio así. Esto, evidentemente, cuando uno llega a presidente, por muy revolucionario que sea, lo sabe y no se quiere quedar sin dinero. En Washington esto también lo sabían, es decir, saben por dónde les aprieta el zapato a los mexicanos. Y esto lo sabían desde el primer minuto de la presidencia de AMLO, que no iba a buscarse problemas. La herramienta para meter en cintura al nuevo gobierno mexicano era el NAFTA. Primero lo denunció Trump con mucha trompetería y cómo hacen las cosas, pero no para cargárselo, como si se había cargado el Transpacífico, que todavía no había entrado en funcionamiento, sino para renovarlo. Y esto, a la vez que servía para tener agarrada por salvarse a la parte a los mexicanos, servía también para contentar a sus votantes, a los votantes de Donald Trump, más proclives al proteccionismo y al fomento de la industria nacional, etc. Les vino a decir que el nuevo NAFTA sería más justo para los productores estadounidenses, que obligaría a subir los sueldos en la industria mexicana. Buena parte de esas cosas que les había vendido a sus votantes se han cumplido. Hice un programa hace un tiempo, el mes pasado, sobre el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y algunas de estas cosas ha
conseguido imponerlas Donald Trump. Esto, como veis, era matar dos pájaros de un tiro. Una operación que la Casa Blanca le ha salido a pedir de boca. No ha necesitado construir muro alguno, ha bastado con agitar el papelito del NAFTA para poner a los mexicanos en primer tiempo de saludo. En Washington, como os decía antes, no es de ahora, es de siempre. Solo interesan dos cosas de México. Bueno, tres, que es irse de vacaciones allí, pero al gobierno estadounidense, quiero decir. La primera es que deje de pasar tanta droga por la frontera. Eso lo sabemos todos porque el que más y el que menos pues, ve las series de televisión y los documentales que hay. Pero es que además esas series y esos documentales muestran un hecho real. Y es que pasan miles de millones de dólares todos los meses por esa frontera. En droga, de todo tipo. Y no ya es que pase cocaína o heroína o hachís. El hachís incluso se está empezando a legalizar en su consumo y su comercio en ciertos estados de Estados Unidos y por lo tanto es un producto que ya tiene menos interés, sino que pasan estas nuevas drogas que hacen furor entre el público estadounidense como las metanfetaminas o sobre todo el fentanilo. Ya producidas estas metanfetaminas o el fentanilo ya producidos en el propio México o que les llegan directamente de China. Los chinos saben que les cuesta a los productores chinos, no al gobierno, obviamente, que les cuesta mucho menos meterlo en México y desde ahí pasarlo a Estados Unidos que llevarlo directamente a un puerto estadounidense. El fentanilo es un derivado sintético del opio y está haciendo estragos en Estados Unidos. Estados Unidos, como bien sabemos, azotado desde hace ya unos cuantos años por una epidemia de opiáceos. De hecho, el cantante Prince, que murió hace 4 años ya, en 2016 creo, murió precisamente de una sobredosis de fentanilo. Para hablar del fentanilo es para lo que fue en William Barr la semana pasada a Ciudad de México. ¿Qué puede hacer López Obrador con esto? O sea, una pregunta. Pues la verdad es que poquísimo, muy poco. El Estado está sobrepasado por los cárteles de la droga y enfrentarse abiertamente con ellos pues da lugar a batallas campales, como la del pasado mes de octubre en Culiacán. Esto hice un programa sobre esta historia, cuando el ejército capturó a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y luego posteriormente, en el curso del mismo día, lo tuvo que soltar por miedo a que arrasase la ciudad. Luego sucede que el narco ha infiltrado todos los niveles del Estado en México. Desde el agente de policía de un barrio, que está poco menos que dirigiendo el tráfico, hasta los jueces, pasando por altos cargos del gobierno federal y, por supuesto, de los gobiernos estatales. Esto del gobierno federal lo estamos comprobando ahora con el caso de Genaro García Luna, que os comentaba antes. Este era el antiguo secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Felipe Calderón fue presidente entre 2006 y 2012. Este lo detuvieron en Texas hace un par de meses, no, menos. Lo detuvieron a principios de diciembre, si mal no recuerdo, por corrupción, es decir, pero no corrupción en Estados Unidos, sino por corrupción durante su época en México, por recibir dinero de los cárteles. Este se enfrenta a un juicio en Nueva York ahora mismo del que podrían salir sapos y culebras. Si García Luna dice todo lo que sabe, podría desatarse un terremoto político en México de primera categoría. García Luna fue primero director de la Agencia Federal de Investigación. Esto fue una iniciativa de Vicente Fox hace 20 años para crear algo así como el FBI mexicano. Calderón, posteriormente, cuando llegó al poder, 6 años más tarde, le convirtió en secretario de Seguridad Pública. Que era la persona encargada de servir de enlace con Washington y de desplegar la Policía Federal, que creció muchísimo durante esa época, para combatir a los narcos, básicamente, para la guerra del narco que desató Calderón. Bien, en Estados Unidos le acusan de haber recibido varios millones de dólares del cártel de Sinaloa durante sus años como director de la Agencia Federal de Investigación y como secretario de Seguridad Pública. El caso de García Luna es muy ilustrativo de cómo es imposible ganarle la partida al narco. Es un círculo vicioso. Hay demanda, la prohibición hace subir el precio y aquello se convierte en un negocio fabuloso del que muchos quieren participar. Tanto los propios traficantes, lógico, como los políticos. Con la inmigración pasa algo similar, aunque ahí sí cabe la posibilidad de que al menos los centroamericanos se atasquen en México, que es lo que está sucediendo. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Les impiden entrar y a quienes lo consiguen pues les engatusan con programas de empleo que en realidad no son más que deportaciones encubiertas a sus países de origen. Es decir, no soluciona el problema, pero al menos lo retrasa. Trump no está en lo que sucederá dentro de 3 o 4 años, sino en lo que sucederá dentro de 3 meses. López Obrador, por su parte, no puede permitirse el lujo de enfrentarse a los Estados Unidos.
Por eso es tan insistente en la propaganda propia. La presencia constante en los medios y por todos los rincones de México, y los grandes proyectos como el Tren Maya, está la pensión para adultos mayores que va a lanzar ahora, el programa de Internet para todos. Para eso necesita dinero, y en México el dinero siempre cae desde arriba. Nos trae Laura una noticia mierder de hace unos días sobre las nominaciones a los Oscar. Te llamaba para hacer un comentario acerca de una noticia mierder que te he enlazado del País, en la cual se alude a los Oscars. Se dice que había quejas, puesto que los nominados eran principalmente, eran poco diversos, digamos, ¿no? Todos pertenecientes a la raza blanca. Y bueno, la revista Vanity Fair y Deadline, al anunciar los nominados, decían que había, los nominados masculinos, decían que había 2 actores de color, uno que no me acuerdo cuál, y el otro Antonio Banderas. Total, que se alía una. Porque claro, esta gente parece que les explota la cabeza tratando de clasificar a los hispanos, ¿no? Dentro de no sé, dentro de un grupo. Y nada, me ha hecho mucha gracia. En el artículo pues se alude a distintos términos que se han usado, que es hispano, que sí se dejó de usar porque, por supuesto, el colonialismo hispano que malvado, el término latino, y nada, me he acordado mucho del programa que hiciste con esta bioquímica, que haces alguna vez programas con ella, de Cambridge, que hablabais de las razas, y estuvo muy bien. Vamos, creo que lo que hacíais era desmontar mitos de ciencias, y uno de ellos era que no había razas, ¿no? Bueno, solo era eso, que muchas gracias por tu programa y un abrazo. Bueno, Laura, eso es lo habitual. Estos van con el colorímetro siempre en la mano, como buenos anglosajones. Y claro, eso funciona allí, pero ¿en qué les parece normal? No hay diversidad, porque es que resulta que solo hay 2 de color o coloreados, como lo dicen en inglés. Pero en culturas como la nuestra, las que el color de la piel no tiene tanta importancia, pues nos suena un poco a chiste, porque claro, es que es de chiste. Porque claro que hay una cosa. A ver, veamos, Antonio Banderas, como cualquier otro, pues cambia de color en verano, si le da el sol. Antonio Banderas, que tiene dinero y puede permitirse yates y pasar mucho tiempo en la playa, pues por lo general suele estar bronceado. Ese es un tema que no han resuelto, francamente, allí en países como los Estados Unidos. No sé, Julito Iglesias, por ejemplo. ¿De qué color es? Después de pasar 40 años al sol del Caribe, pues yo la verdad es que creo que está más coloreado que otra cosa, pero en fin, hace un tiempo vi una foto en la que salía Julio Iglesias con un rapero negro y me quedé mirándolo un rato y dije, oye, viva la negritud, ¿eh? Ambos son del mismo tono, exactamente, el rapero negro no sé cuál era y estaba al lado Julio Iglesias, ya metido en años, pero el tipo con un bronce que yo creo que lo agarró ya en los años 80 y desde entonces, incluso en invierno, vamos, que aunque se viniese a Madrid a pasar el invierno, no se le quitaría, se le ha quedado pegado en la piel. En fin, vamos ahora con Álvaro, que nos informa de una iniciativa inclusiva del Ayuntamiento de Ginebra. Buenos días, Fernando. Estaba desayunando y he escuchado esta noticia en el canal 24 horas y no me lo creía. Así que he buscado en Google y efectivamente sí que es verdad. Y bueno, parece que en Ginebra van a hacer pasos de peatonas, que van a sustituir todas las señales de tráfico de pasos de peatones. Y en lugar de tener el típico muñeco genérico que no representa a nadie, solo al Homo sapiens, pues van a poner mujeres. Y es una manera de, pues claro, para esa gente eso es igualdad, ¿no? En lugar de sustituir la mitad, sustituyen todas. Pero bueno, que es una medida delirante y absurda. Espero que disfrutes la noticia.
Bueno, Álvaro, ¿en qué país vives? Sales a la calle. En Madrid ya tenemos esos semáforos, desde hace tiempo, además, lo menos un par de años, si no más. Son los semáforos inclusivos, esos que puso Carmena, y bueno, ahí siguen. Los hay con pictogramas genéricos, los hay con pictogramas femeninos y luego de parejas que estaban tomadas de la mano. En Londres también los tienen, y en Buenos Aires también. Los porteños llevan incluso un corazoncito dibujado en el centro del pecho. Así que creo que los ginebrinos a esto llegan un poquito tarde, esa es la verdad. En fin, cada época tiene sus modas y esta de los semáforos inclusivos, es una moda 100% de nuestra época. Bien, vamos ahora con Coral, que a raíz de una conferencia que di hace la friolera de 7 años, me cuenta lo siguiente. Y acabo de terminar de escuchar tu conferencia el 17 de enero del 2013, donde das a conocer tu libro Enciclopedia del Perro Flauta. Hacía apenas un año y pico, había pasado el 11M y estabas exponiendo diferentes argot, puntos de vista, y nos encontramos 7 años después que la peor de las pesadillas se ha vuelto realidad. En un momento de la conferencia o de la exposición del libro, dices que si Alberto Garzón por algún motivo llegase a ministro de Economía, Antonio Ortega de Inditex se iría de España en menos de 6 meses. Bueno, creo que ya sabes qué pregunta te voy a hacer. Como digo, la peor de las pesadillas se ha vuelto realidad y es ministro de Consumo. No ha podido ser de Economía porque no ha podido ser, pero le acaban de dar ministro de Consumo a un comunista. Bueno, pues esto es lo que hay. No, Coral, la peor de las pesadillas no se ha hecho realidad. Podemos ha llegado al gobierno, sí, pero de aquella manera, con 4 ministerios de segunda y con la sala de máquinas, es decir, Economía, Hacienda, Interior y Exteriores, en manos del PSOE. El ministerio que le han dado a Garzón vale para pasear la cartera y poco más. Sus competencias, como ya he dicho aquí, están transferidas y hasta sus ideas, esas que tiene, que está haciendo públicas ahora, de crear tasas al azúcar o a la comida basura, pues estas ideas las tiene que pasar antes, no puede imponerlas así iba a decirlo, pero me corto porque es una palabrota, por narices, vamos. Tiene que pasarlas por la sala de máquinas, esa que te he dicho antes. Otra cosa es que hubiesen llegado a Moncloa en solitario y con mayoría absoluta sobrada, además, qué sé yo, 190 escaños, una cosa así. Entonces ahí sí, para gobernar a su antojo eso ya sería diferente. Pero vamos, Coral, por regla general lo peor no suele ser cierto. Ahora lo peor tampoco es cierto. Bien, vamos ahora con Eduardo, que se pregunta por qué el PSOE y Podemos están tan contentos con lo difícil que lo tienen. No entiendo por qué la izquierda está de celebración en esta nueva legislatura, ya que lo tienen complicado al pactar para el presupuesto, que es lo más importante. Si fracasa, adiós muy buenas. Efectivamente, sin presupuesto se hace muy complicado gobernar complicadísimo, puede hacerlo, pero claro, no es lo mismo. El programa político de un gobierno no son sus declaraciones a los medios, ni lo que dicen los mítines, es su presupuesto. Ahora están con el que hizo Montoro hace 2 años, que sigue prorrogándose. Para sustituirlo por uno propio necesitarían una mayoría absoluta de la que hoy por hoy carecen. Pueden alcanzarla, obviamente ya lo hicieron, no lo hicieron en la sesión de investidura porque Sánchez salió investido sin mayoría absoluta, pero bueno, unos se le abstuvieron y le hicieron ese favor, pero bueno, para alcanzar esa mayoría absoluta, es decir, una mayoría de síes, no basta con las abstenciones, necesitan una vez más a Esquerra Republicana. Y claro, les pediría algo a cambio, que igual no pueden dar. Ahora están pagando o tratando de pagar la deuda que contrajeron para pasar la investidura. Para el presupuesto tendrán que empeñarse otra vez. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema del PIN parental. Discutirle el derecho de tutela a los padres y proclamar que la derecha extremista y reaccionaria encadena moralmente a sus propios hijos y que el Estado debe acudir en su socorro, son los aspavientos con los que este gobierno pretende mover el foco informativo desde su ataque a la institucionalidad y su ataque a los bolsillos de todos hacia una lucha épica contra ogros y dragones. En este caso, los padres de la derechona no ponen impedimento alguno a que los hijos de la burguesía se rijan por sus padres, por el colegio, por el ministerio o por ellos mismos.
mientras que desde el gobierno se brama por tutelar a todos los escolares. Ambos, padres y gobierno, siempre con las mejores intenciones. Los primeros hacia sus hijos y el segundo hacia sus futuros votantes. Un cordial saludo de Pizarro. Como os podéis imaginar, había muchas más llamadas sobre el tema del PIN parental, o unas cuantas, así que haré una contrarréplica monográfica sobre este tema, reuniéndolas todas, porque es que no me daba tiempo, dentro de la misma contrarréplica del final del programa, a meter la gran cantidad de llamadas que me habéis enviado sobre este tema. Vamos, creo que el asunto se merece sobradamente una contrarréplica monográfica que haré cuando termine este programa. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana.